Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de su programa, Cristo para la Sanidad de las Naciones. Hoy estaremos tratando el tema volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Bendito sea Dios. Dios bendiga a toda la familia que nos están viendo por este espacio, la hermana Esmilna Rodríguez, a Lilibet, a la hermana Álida, al hermano Néstor Peña Calderón y a la hermana Elizabeth Rodríguez Montero, y a todos los que pueden vernos, la hermana Marisol Luti, Welny Luti, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga. Hoy en este tema estaremos analizando cómo podemos los padres volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y por qué? Porque estamos en tiempos difíciles. Mire lo que dice la palabra del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista. Aquí en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 17, dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, el arcángel aquí, o sea, el ángel Gabriel le habla a Zacarías, su padre, para que entienda cuál era el ministerio que traería ese niño durante el trabajo que iba a realizar en el nombre del Señor desde su nacimiento. Ya Dios tenía predestinado que Juan iba a hacer volver el corazón de los padres, oiga bien, a los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Ese era el llamado que tenía Juan. Entonces, el sacerdote, este ministro de la palabra de Dios, Elí, tenía que hacer volver, o sea, Zacarías, hablando de Zacarías, él tenía que hacer un trabajo como padre. Él tenía que trabajar esa mente, ese corazón desde niño, moldeándolo bajo la palabra de Dios, para que ese niño, cuando ya fuere un poco ya adulto, ya él pudiera reflejar lo que Dios había determinado con él. Por eso él le dice, el ángel le dice a Zacarías, irá delante de él, oiga bien, con el espíritu del poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Cuando nosotros trabajamos con nuestros hijos, enseñándole el bien, enseñándole los principios bíblicos, la palabra de Dios, nosotros tenemos buenos resultados. El que siembra bien va a cosechar bien. Ahora, el que siembra mal va a cosechar mal, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es por eso que aquí la palabra de Dios, cuando habla Juan aquí a Zacarías, le predice que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque los padres somos los primeros que tenemos que ordenarnos delante de Dios. Los padres somos los primeros que tenemos que tener a Dios en el corazón y estar trazando el camino que van a seguir nuestros hijos, porque ellos copian lo que nosotros le enseñamos a los hijos. Entonces, de ahí dependerá el que nuestros hijos puedan caminar en Dios o no. Gloria al Señor. Aquí la profecía, también Malaquías habló tocante a esto. De acuerdo a Malaquías, decía que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres, según Malaquías capítulo 4, verso 6. Aquí observamos que Malaquías está hablando, también profetizando que él, este hombre vendría, o este niño vendría con el mismo espíritu que usó a Elías.
el Espíritu Santo de Dios, que fue quien usó a Elías para hacer el trabajo que Dios le había ordenado, o sea, para lo que él fue llamado, bendito sea Dios. Entonces, aquí observemos que la palabra nos enseña que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Sin embargo, el ángel cita esta lectura aquí porque hay una razón. Los padres somos los que tenemos que llevar la palabra hacia los hijos, enseñarles. Por eso le dice a los padres, Dios, a los padres le dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aún cuando fuere viejo no se apartará de ella. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos da esa enseñanza. Él dice: esta palabra que yo te mando hoy, le dijo en el principio al pueblo, en el libro de Éxodo, esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu mente y en tu corazón. Primero le dijo a los padres, luego le siguió diciendo: miren, y esa palabra que yo les he puesto en su mente y en su corazón, ustedes la van a repetir a sus hijos. Oiga, al acostarse y al levantarse. O sea, cuando ellos se acuesten, tendrá que hablarle de Dios, leerle la palabra, para que ellos asimilen esta palabra. Y cuando se levanten también, le va a recordar esta palabra, va a tener que instruirle a través de la palabra, para que ellos tengan ese hábito de leer la palabra al acostarse y al levantarse, y estén así durante el día con una mente en Dios, así en su niñez. Y es por eso es que es responsabilidad de nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor. La mayor responsabilidad depende de los padres. La primera generación, oiga bien, esta es la primera reacción. La segunda dependerá ya de ese niño, ya cuando ya él sea adulto. Pero primero tenemos los padres que orientar a los hijos para que ellos puedan tener un corazón sensible para Dios y puedan caminar en el bien, porque de lo contrario no podemos exigirle a ellos lo que no le dimos. No podemos decirle a un niño que no diga malas palabras cuando el padre es el primero que la dice, si el maestro es él. Ahora, si usted y yo no le decimos malas palabras al niño, si nosotros no damos mal ejemplo, sí podemos a ellos exigirle que no deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo para ellos. Es por eso que de acuerdo al nacimiento del niño hasta que cumpla por lo menos la mayor parte de su edad, o hasta los 16 años, 17, usted y yo, los padres, tenemos que darle un buen ejemplo a los hijos, para que ellos se guíen por ese buen ejemplo, porque la palabra del Señor es que enseña eso. Él es que dice: esta palabra que yo te mando hoy tienen que estar en tu mente y en tu corazón, y tiene que repetírsela a todos tus hijos. ¿Y por qué? Porque de ahí dependerá de que ese niño sea un buen ciudadano, sea un buen siervo de Dios o una sierva de Dios, sea una persona de bien y no una persona que cause problemas de autoridades, que sea un problema para la sociedad, como hoy en día estamos viendo cuántos problemas, cuántos hijos que matan a su padre, lo golpean, le hablan mal a su madre, a su padre. ¿Por qué? Porque no tuvieron una buena formación muchas veces. A veces se le da una buena formación y no la cogen, cogen el consejo del mundo, de lo que les rodea afuera. Entonces, al no tomar nosotros esa medida, al no estar al cuidado de ese niño, hay problemas más luego. Y eso es lo que estamos enfrentando en estos días. Cuántos problemas en los hogares, cuántos hijos, hijas que no obedecen a sus padres, que no honran a sus padres. Muchas veces ellos fueron mal criados, muchas veces. A veces que el niño fue olvidado. Se le dio muchos deseos que ellos querían, sí, y muchas veces son muchos los que le dan
le compran su juego, le compran alimentos, pero lo cuida otras personas. Otra persona es que lo dirige o es que lo orienta. Muchas veces la sociedad, porque lo dejan solo, porque tienen que irse a trabajar, esa madre, ese padre. A veces es que el padre ha abandonado el hogar y ese niño ha tenido que criarse solo. Pero ¿cuál es el resultado? Ese que estamos mirando hoy. La sociedad en que vivimos cada día va en deterioro. ¿Por qué? Porque hemos dejado que los hijos lo orienten. La sociedad, el medio que está corrompido, que lo oriente y lo guíe y lo enseñe el medio de internet, el televisor y así sucesivamente. Y esos son los resultados. Mañana tenemos a un niño que creció con una conducta desviada y hoy está delinquiendo a los 10, 12, 14, 16, 18, 20 años. ¿Pero por qué? Porque no hubo muchas veces una buena corrección de alguien que lo sujetara. Mire que esto es por aquí, usted tiene que hacer lo que a Dios le agrada, usted tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios, enseñarle la palabra desde niño. Es muy raro que el niño que se le enseña la palabra de Dios sea delincuente mañana. ¿Por qué? Porque que esas palabras van a estar en él día y noche y le van a ayudar a hacer lo bueno. Va a infundirle el temor de Dios y él va, por amor a Dios, a hacer lo correcto. Es como el libro de enseña a José, este varón, de acuerdo en el libro de Éxodo, fue criado bajo la palabra de Dios, este niño, y el temor de Dios estaba en él, y creció en ese ambiente espiritual, y no se corrompió. Sus hermanos tomaron una actitud contraria porque hicieron lo malo, lo agarraron al niño y lo vendieron. Lo compró un señor llamado Potifar, y de acuerdo a la historia, este niño, ya siendo el joven, estando en esa casa allí, fue tentado. La mujer de Potifar quiso vivir con él siendo un jovencito que no llegaba ni a 20 años. Pero ¿qué pasó? Este niño fue criado en el Evangelio o en la palabra de Dios. Este niño le dijo que no, ¿cómo haría este mal? Él no dijo, yo voy a fallarle a Potifar. No, pecaría contra Dios. ¿Y por qué él mantuvo esta actitud, esta forma? Porque fue instruido en la palabra de Dios. Y aún cuando era un joven, no cambió, no dejó que el medio lo influenciara, no dejó que el mal lo dirigiera. No, él se dejó dirigir por Dios. Cayó preso, perdió su trabajo, perdió su posición allí, y allí en la cárcel siguió honrando a su Dios. Pero eso fue trazado desde el vientre de su madre, que fue guiado por el camino del bien. Porque los padres que orientan a sus hijos en el camino del bien, mañana no tendrán dolor de cabeza, no tendrán problemas. Por eso dice la palabra aquí en el libro de Lucas capítulo 1, que él, hablando de Juan el Bautista, él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Si usted, amigo que me está escuchando, tiene hijos, tiene su familia, debe de volverse primero usted a Dios y dejar que Dios instruya su mente y su corazón en su palabra, dejarse guiar y moldear por Dios, y luego también instruir a su hijo. ¿Para qué? Para que él camine en ese camino que usted ha aprendido de parte de Dios. Todos tenemos que prepararnos en Dios. La familia de hoy tiene que prepararse en Dios para poder instruir a los niños, para poder instruir al joven, al adolescente. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está cada día más peor, va de mal en peor. La situación
de este mundo va en detrimento, cada día va de mal en peor. Y esa es la realidad. Y no podemos esperar que esta sociedad que está en su mayor parte corrompida sea el que instruya a nuestros hijos. No, es usted que tiene que instruirlo, padre y madre. Es usted que tiene que orientarlo en la palabra de Dios y ayudarlo a que cada niño, cada joven camine en la voluntad de Dios, camine en la instrucción de la palabra. Bendito sea Dios. Entonces, si usted, de acuerdo a la palabra, si usted no instruye al niño en su camino, como dice la palabra, ¿cómo vamos mañana a exigirle si nosotros no podemos exigir lo que no dimos? Tenemos que dar y recibir. Para nosotros poder dar, tenemos que recibir. Para poder instruir a otro en el bien, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. De acuerdo a la Escritura, hay muchos ejemplos aquí, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Abraham tuvo su hijo y lo instruyó en la palabra de Dios, y ese niño caminó en la palabra de Dios. Ana también instruyó a su hijo, que le pidió su hijo, y ella, como le prometió a Dios que ese niño iría también en la voluntad de Dios, sería instruido en la palabra de Dios y lo dedicaría a Dios, ella cumplió con esa promesa que le hizo a Dios. Su niño fue instruido en la palabra, y ya cuando ella decidió llevarlo al templo, allí siguió siendo orientado en la palabra de Dios y llegó a ser el profeta Samuel. Y este niño fue instruido en la palabra hasta llegar a un joven, hasta su edad adulta, y fue un ejemplo para la sociedad, un legislador, un hombre de Dios. Caminó hasta la última hora de su vida, pero eso fue desde la base, desde el inicio de su vida. Fue instruido por su madre. Para poder volver nosotros el corazón de nuestros hijos hacia nosotros, tenemos nosotros que primero darle el ejemplo. Tenemos que tratarlo al niño con amor, tratarlo bien, instruirlo en la palabra, no tratarlo como si fuera un animalito. Hoy en día, como cuántos padres le dan con palos, le dan mucho maltrato a los niños, y esperamos después que ese niño sea dócil, sea tierno, sea dulce, cuando nosotros le hemos matado la sensibilidad muchas veces con los maltratos. Entonces, para que ese niño sea un niño de bien, tenemos que primero sembrar primero el bien en ellos. Eso tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, el querer instruir a nuestros hijos en el amor de Dios, en la palabra de Dios, para que ellos sean niños, jóvenes y adultos que puedan también instruir a sus hijos en el camino del bien. Así que esta generación necesita más de Dios, necesita cada día de estas palabras para que pueda también seguir corriendo en las demás generaciones que han de venir. Por eso este joven, a través de la palabra, fue instruido, el joven Samuel, desde la edad temprana. Así que cada padre tiene que instruir a su niño desde la edad temprana, bendito sea Dios, y así no tendremos problemas en esta sociedad. Lo que el hombre siembra, eso de cosecha. El que siembra para bien va a sembrar, porque si usted siembra mango, no va a cosechar otra cosa, es lo que usted sembró. Así que sembremos buenos frutos. ¿Y cuál es la buena semilla? La palabra de Dios en los corazones de los niños, y usted y yo mañana no tendremos problemas. Yo le doy gracias al Señor, que el Señor me ha dado 4 niños, 3 hembras y un varón, y los 4 lo he instruido en la palabra de Dios, y los 4 están en la palabra, en el camino de Dios, caminando como ejemplo en esta sociedad en que vivimos. Pero eso ha sido un trabajo que he tenido que hacer, y todavía sigo instruyéndolo en la palabra. ¿Para qué? Para que el mal no lo dañe,
ni lo corrompa. Y eso es lo que tiene que hacer cada padre y cada madre. Yo le doy la gloria al Señor que mis hijos están los 4 en el Evangelio, no haciendo una mímica, no, viviendo para Dios. Porque usted y yo tenemos que instruir a nuestros hijos para que ellos sigan el ejemplo que nosotros tracemos a través de la palabra. El ejemplo nuestro es lo que va a determinar qué es lo que serán ellos mañana. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de luchar. Los padres somos los que tenemos que tener a Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, para dar de lo que Dios nos ha dado. Así que cada uno de nosotros debemos de honrar al Señor. Mire, el salmista David tuvo muchos problemas, porque desde que Satanás engañó al hombre desde el principio, ya cuando Adán y Eva, que el hombre pecó, ahí entró en la familia el problema. Cuando el hombre desobedece a Dios, ahí le abre una puerta al mal. ¿Cuál fue el resultado de Adán y Eva desobedecer a Dios? El desequilibrio en la familia. Sus hijos comenzaron a tener problemas. Satanás se apoderó de Caín, y Caín mató a su hermano Abel porque se le metió un espíritu de envidia. Como hoy en día, ¿cuántos niños no matan a su hermano? ¿Cuántos hermanos no matan a su hermano, su hermana? Matan a su padre, a su madre. ¿Pero por qué? Porque Satanás se ha metido en su mente, en su corazón. Pero Dios quiere que le volvamos el espíritu de Dios a su mente, a su corazón, a través de la palabra. Que volvamos esta palabra, se la guardemos en el corazón y en la mente, enseñándolo, instruyéndole, para que ellos sean niños de bien, jóvenes de bien, hombres y mujeres de bien. Bendito sea Dios. Por eso es necesario instruir al niño desde que nace, desde que tiene conocimiento. ¿Para qué? Para que no tengamos tantos niños delinquiendo, tantos jóvenes y adolescentes envueltos en problemas, envueltos en droga, en alcoholismo, en prostitución. ¿Por qué? Porque no ha hecho falta el darle la instrucción de la palabra. Hemos soltado a la familia. Muchos padres están en el trabajo, no saben quién está orientando a sus hijos. Ellos vienen, salen y entran y salen cuando les parecen, y no les reclamamos, no les orientamos, y eso está llevando a la sociedad en que vemos hoy en día, donde ya no hay paz en la familia. Pero si Dios está en la mente, el corazón de ese niño o de ese adolescente o de ese joven, las cosas serán diferentes. Es por eso que debemos de honrar al Señor. Cada padre debe de instruir al niño la palabra, para que no tengamos tantos problemas como estamos viendo hoy, tanta madre llorando. Yo recuerdo que estando yo allá en la cárcel, me quedé observando una señora antes de entrar a la cárcel Modelo. Resulta que ella le vi el rostro muy triste a esa señora. Cuando yo me acerco a ella y le digo: señora, ¿qué le pasa? Comenzó a hablarme el problema que estaba pasando con su hijo. Ella tenía un hijo preso a más de 8 años por ahí. Y resulta que ella fue a verle, y estando nosotros allí, comencé a hablar con ella. Allí le di la palabra del Señor, y le dije que si ella abría su corazón al Señor, allí Dios iba a hacer un trabajo también en su hijo, porque ella iba a vivir con Cristo y iba a orientar a su hijo con lo que Dios le enseña a ella. La señora aceptó al Señor después de darle la palabra, y allí llorando ella dijo: yo voy a hablarle también a mi hijo de esta palabra. Yo quiero que usted me ayude, ore por mi hijo. Y allí esa madre, su rostro cambió, y fue con un corazón, con ese gozo que Dios había puesto en ese momento.
Y yo sé que muchas madres están llorando, están sufriendo porque sus hijos han delinquido. Están allí condenados unos 5, 6, 8, 10, 15, 20 años. Porque hoy en día muchos hijos no cogen el buen ejemplo, muchas veces los padres cogen el mal ejemplo del medio que les rodea. Y es por eso que hoy en día muchos están sufriendo en la cárcel. Muchos padres lloran al ver a su hijo en esa condición. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que volverse a Dios y orientar a los hijos a que se vuelvan a Dios, porque sin Cristo no se puede hacer nada. Sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. O sea que hay que estar con Cristo, hay que caminar con Cristo. Los padres tenemos que ser el ejemplo a nuestros hijos, o de lo contrario no tendremos buenos resultados. Así que vamos a hacer una pausa y luego seguiremos con este tema.